Y vamos con el primer tema del día. Vamos a hablar de artroscopía del hombro. Es una cirugía en la cual se utiliza una pequeña cámara para examinar o reparar los tejidos dentro o alrededor de la articulación del hombro. El artroscopio se inserta a través de un pequeño corte en la piel. ¿Por qué se hace este procedimiento? De eso vamos a platicar a continuación, pero mientras te presento datos interesantes. ¿Cuándo se ocupa la artroscopía de hombro? Cuando hay problemas del manguito de los rotadores, lesiones del labrum, que sirve de apoyo para el hombro, también cuando hay inestabilidad del hombro, o cuando la articulación del hombro puede estar suelta, también cuando el hueso del brazo puede salirse de la cavidad del hombro, o hay inflamación de los tejidos que interfieren el movimiento del hombro. Finalmente, cuando hay luxación acromioclavicular. ¿Cuáles son los cuidados tras una artroscopía de hombro? El brazo quedará inmóvil por una semana mínimo. Podría ocuparse fisioterapia, así como realizar diferentes ejercicios de recuperación, protección de las incisiones del ambiente y medicamentos para controlar el dolor posterior. Y después de conocer más datos sobre esto, vamos a platicar directamente con el especialista para entrar a detalle en este tema tan interesante. Así que agradezco al doctor Amaury Rodríguez Ayala. Él es especialista en medicina de rehabilitación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su presencia el día de hoy, 18 de noviembre, aquí en Código Salud. Amaury, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Por qué se recurre directamente a una cirugía como lo es la artroscopía de hombro? Es decir, ¿se tiene alguna fractura, alguna enfermedad? ¿Qué se ataca? ¿Qué se corrige? Bueno, la artroscopía principalmente está diseñada, es un procedimiento quirúrgico que se utiliza para reparar tejidos del hombro. Fracturas como tal no tanto por la extensión de estas, pero sí se puede corregir lesiones sobre todo de, por ejemplo, de tendones, de ligamentos, de las bursas, todo lo que es tejido blando del hombro. O sea, es todo lo que rodea prácticamente la estructura ósea directamente situada en el hombro, pues. Exacto. Hay esa parte. Ahora, ¿por qué ocurren este tipo de lesiones o situaciones? La mayoría de las lesiones del hombro se da por sobreuso. Las personas que realizan actividades que conlleven una movilización del hombro por arriba de la cabeza de forma frecuente, es la que más se lesiona este tipo de tejidos, como por ejemplo es el famoso manguito rotador. Hay algunas otras causas como los traumatismos, cualquier caída, también el hombro sufre bastante en ese sentido. Por ejemplo, las personas que trabajan mucho en los mercados, supermercados, en la central de abasto, la gente que tiene que cargar grandes pesos, bultos, ¿también están relacionadas o manejan un factor de riesgo para presentar este tipo de lesiones? Definitivamente, todo lo que conlleve un esfuerzo repetitivo por arriba de la cabeza, ¿sí? También es muy común en deportistas, ¿sí? Que realizan nadadores, tenistas, basquetbolistas, es bastante común este tipo de lesiones. Claro, el movimiento tan constante que tienen de los brazos y el hombro los puede llegar a manifestarse algún tipo de lesión. Exactamente. ¿No? Ahora, sí. Cuando llegan los pacientes directamente contigo a la visita, ¿qué es lo que analizas? ¿Se hace algún estudio previo precisamente para que tú puedas como especialista determinar si se actúa directamente con una artroscopía o se utiliza otro tratamiento? Sí, la valoración es fundamental. Se hace una exploración física completa, ¿sí? Y después, si queda alguna duda, para el diagnóstico se requiere algún estudio de imagen. En este caso, la resonancia magnética puede ser la que nos dé más ventajas en este sentido. Si la lesión es grave, ya sea que, por ejemplo, algún tendón esté roto en su totalidad, haya una inestabilidad importante del hombro como tal, la indicación es que acudan con el médico ortopedista a que se realice como tal ya el procedimiento de la artroscopía. No, directamente, ahí en ese caso, pues definitivamente a lo mejor confirmas el diagnóstico, pero pasas directamente a la cirugía. Sí. Ahora, me imagino si ocurre algo así, doctores, porque ya el dolor, digamos, el síntoma y la molestia es evidente. Una persona que se le rompe un tendón ha de ser un dolor espantoso, ¿no? Pues es paradójico. Normalmente cuando duele bastante, sobre todo en cuestión de tendón, es cuando la ruptura es parcial. El síntoma más bien aquí importante es que cuando se termina de romper por completo, el dolor disminuye, pero la función queda bastante limitada y la persona tiene incapacidad de elevar el brazo.
Entonces Digamos es que ahí. ese es el síntoma más perceptible, visible, Cuando hay que una no ruptura. pueden levantar el brazo. Cuando hay una ruptura completa del mango rotador, es correcto, no pueden hacer la elevación como tal. Mira, ¿qué te parece, doctor? Tenemos aquí en este teléfono celular una Sí. aplicación para que nos puedas ir guiando. Ahí tenemos el esqueleto y tenemos la parte en la que tú nos puedes mostrar el hombro. Sí, sí, aquí se observa la parte sobre todo ósea y ligamentaria. ¿Sí? Vemos que yo siempre he dicho que el hombro es una articulación muy solidaria, porque hay muchas estructuras muy pegadas a otras. Normalmente cuando hay una lesión de los ligamentos, normalmente también se afectan tendones, bursas, la cápsula articular incluso, ¿sí? Entonces aquí se pueden observar algunas estructuras ligamentarias que le dan sostén como tal al hombro. ¿Cuáles son las bursas? Las bursas son unas bolsitas que contienen agua y la función en nuestro organismo son para evitar la carga como tal. ¿Sí? No solamente en el hombro, en la rodilla, en la O sea, cadera. todos las tenemos. Todos la Todos tenemos, estas son normales. estructuras, estas bolsitas. Es como para amortiguar. Amortiguar. Es un amortiguador natural propio Sí. de los humanos. Sí, pero en este tipo de casos que el hombro es una articulación tan móvil, cuando se está fastidiando constantemente la articulación, estas bolsitas se inflaman y pueden generar molestia. ¿Se pueden llegar a reventar estas bolsitas o simplemente llegan al grado de la inflamación? Se inflaman y si este proceso se cronifica, a veces se calcifican y es un motivo constante de dolor. A ver, doctor, si nos puedes ayudar a ver precisamente en las imágenes tridimensionales de nuestra aplicación para saber más o menos, que nos puedas guiar, que nos indiques, a ver, aquí se encuentran las bursas, aquí se encuentra esta parte de la estructura del hombro, y Sí. dónde básicamente se puede mostrar una lesión. Bueno, aquí en la aplicación como tal, como le comentaba, se ve la parte ósea y ligamentaria, no se identifica la bursa como tal, ¿sí? Pero ¿dónde estarían situadas? Está en esta zona. Aquí, esto es la cápsula, lo que se ve con azul, esa es la cápsula articular. Ajá. Y por debajo del acromion, que es este hueso, ahí se tiene la bursa subdeltoidea, que es la que más frecuentemente se inflama en el hombro. Ajá. Ahora, una vez que llegan los pacientes y que tienes que pasar directamente a realizar la artroscopía, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Es cirugía de mínima invasión? ¿Es una cirugía mayor? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Y cómo se practica? La artroscopía efectivamente es un procedimiento quirúrgico de mínima invasión. Se hacen unas incisiones de milímetros en donde por una incisión se introduce una cámara y por la otra incisión algún instrumento quirúrgico, ya sea para cortar, para aspirar, etc. Y ahí mismo, en ese mismo momento, se repara el tejido lesionado, ya sea tendón, ligamento, como lo habíamos platicado, o fibrocartílago. ¿Sí? Es una cirugía que realmente no dura mucho, de 30 a 40 minutos más o menos, es rápida y tiene una enorme ventaja en comparación a la cirugía abierta que se realizaba ya hace algunos años. Yo siempre les explico a los pacientes que las ventajas de la artroscopía en el sentido de es como si, por ejemplo, quisiéramos ver una casa por dentro. Antes la cirugía abierta es como si abriéramos la puerta o la ventana o tuviéramos que tumbar una pared para visualizar todo desde afuera. En cambio, con la artroscopía es como hacer un agujerito con un taladro, meter una cámara y dentro de la casa ya se pueden observar prácticamente cualquier ángulo de la estructura. Eso conlleva a que el tiempo de recuperación sea mucho más rápido que una cirugía abierta, ¿sí? Es más, incluso en algunas ocasiones, cuando se lleva a cabo este tipo de cirugías, el alta del paciente es prácticamente del mismo día, o sea, es una cirugía ambulatoria. Ambulatoria. Sí. Entra y sale el mismo día y ya se comienzan a ver los resultados en poco tiempo, me imagino a las horas quizá. Exacto. También, como todo, es una cirugía y tiene que tener un proceso de recuperación y por lo tanto de rehabilitación en cuanto antes. Lo que antes podía durar 3, 4 meses en una recuperación, ahora se logra en un mes y medio a más tardar. No, se acorta el tiempo y yo creo que para ustedes los especialistas, pero en especial para los pacientes, es muy satisfactorio saber que esto se logra en poco tiempo. Comentabas que se corrige
por ejemplo, ¿no? Atacan directamente la lesión, ya sea de un tendón, de un ligamento. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo exactamente trabajas específicamente en estas estructuras cuando tienes que corregir algo? La mayoría de las veces, cuando se realiza la artroscopía, se hacen suturas o se ponen grapas en estos tejidos para volver a tener un funcionamiento correcto. Es básicamente lo que se realiza en el proceso. ¿Qué pasa generalmente? Por ejemplo, ya nos decías que un tendón puede llegar a romperse. Un ligamento igual, un ligamento tengo entendido que se puede estirar. ¿Qué pasa? ¿Cómo logras a que regrese a su estructura anterior? No sé si esto sea relativamente normal que se estire y regrese. ¿Cómo ves tú que está una irregularidad ahí? Bueno, esto depende mucho de la severidad de la lesión, ¿sí? Normalmente cuando hay una ruptura parcial, pero por arriba del 50% en los tendones, lo que se hace es tomar los cabos y unirlos como tal. Pero cuando hay, por ejemplo, rupturas completas, evidentemente es más complejo. O en caso de los ligamentos, sí, efectivamente, son viscoelásticos, se pueden estirar, pero también tienen un límite. Exacto. Entonces, sobre todo los ligamentos los vemos lesionados en caídas. Es muy frecuente que en caídas en donde fútbol americano o simplemente alguien que va en una bicicleta sufre una caída de su propia altura, pega con el hombro y normalmente estos ligamentos se estiran de más, se trozan. Si se trozan por completo, muchas veces se trata de reducir, ¿sí?, los huesos que quedaron separados. A veces ya no se puede como tal reparar el ligamento al 100%. Los cabos que quedan relativamente cercanos sí se engrapan y para dar otra vez la estabilidad a la articulación. Y esta es la parte que tú nos comentabas, que es la fase postoperatoria. Dependiendo el daño que se esté corrigiendo, ¿es el tiempo de recuperación? Sí, el tiempo de recuperación va a estar dado por el tiempo que tarde el tejido en recuperarse. No es lo mismo el tiempo de recuperación de un tendón que de un ligamento o de un fibrocartílago. ¿Cuál es la diferencia o por qué es esta diferencia? La diferencia radica en lo vascularizado que es el tejido. Mientras más sangre le llegue, más rápido se recupera. Pero el fibrocartílago, por ejemplo, que muchas veces el fibrocartílago que en el hombro tenemos es el labrum glenoideo. Así se llama. Así se llama. Es lo mismo o es un símil en cuestión de tejido con lo que son los meniscos, por ejemplo, de la rodilla. Entonces, es un tejido que no tiene mucha irrigación sanguínea, no le llegan factores de crecimiento, entonces no se puede reparar por sí solo. Entonces, estos tejidos duran más tiempo en recuperarse que, por ejemplo, un tendón que a lo mejor sí tiene vascularidad, pero digamos que es intermedio en ese sentido. Y por lo general me imagino que en el caso de los tendones es un poco más rápida la recuperación. Es un poco más rápido. Sí. Que los ligamentos, ¿no? Que el ligamento del fibrocartílago. Y me imagino también influye mucho la edad y las condiciones del paciente. No es lo mismo quizá una persona que tenga 60 años, por ponerte un ejemplo, a un deportista que tenga 35. ¿Es cierto? Sí, ¿Influye sí, también? Sí, definitivamente. Tanto la edad como la misma actividad a la que esté acostumbrado el paciente, ¿sí? O sea, no es lo mismo un paciente sedentario, ¿sí?, con una alimentación de mala calidad y cantidad. Ahí la recuperación sería más tardía. Sí, incluso, por ejemplo, el tabaquismo influye en la cicatrización de cualquier procedimiento quirúrgico. Ahora, suena interesante este dato y pareciera por momentos hasta contradictorio. El hecho de que una persona que hace ejercicio tarda menos tiempo en recuperarse que una persona que es sedentaria. Pero al mismo tiempo la persona que hace ejercicio pues es la que tiene quizá mayor riesgo de tener alguna lesión en el hombro, definitivamente. Claro, claro. Ahí viene la parte de hábitos de vida, pero por otro lado actividad laboral. Entonces, evidentemente, el factor de riesgo más importante para una lesión deportiva es haber tenido una lesión deportiva anterior. Exacto. Entonces, ya ahí están marcados. Y esta parte yo creo que también es interesante, doctor, que nos ayudes a entender. Constantemente ves que las lesiones se repitan, por ejemplo, en un deportista que a eso se dedique, que sea deportista de profesión, pues, ¿es constante o disminuye? Hay un fenómeno actual en el que sí es común la relesión. Sí es común, sobre todo por la alta competitividad que hay. ¿Sí? Entonces, muchas veces no se respetan las fases de recuperación
y lo que viene es que ponen al jugador en condiciones de estrés, me refiero a como tal ya la actividad del juego Sí, como que tiene tal, que regresar que a sus tienen que actividades regresar deportivas. sin respetar los tiempos de recuperación, y es ahí cuando viene de nuevo la lesión. Hay un riesgo de una lesión que se Completamente. vuelva a presentar y en el Completamente. mismo lugar. Sí, completamente. Ahora, definitivo. esto a la larga no tiene una afectación mayor, es decir, que una persona, ¿cuántos casos has visto de una relesión? ¿Y cuántas relesiones han existido, por ejemplo, en tu práctica diaria, doctor? En deportistas es común, es ¿4 relativamente veces? común. Mientras más alto sea el nivel de competitividad, se da un poquito más esta situación, ¿sí? Y también depende mucho, aquí los números pueden ser muy variables, sobre todo depende mucho del equipo médico del equipo de la institución. ¿Sí? Hay médicos del deporte, rehabilitadores, ortopedistas que forman un grupo y que de alguna manera tienen un peso específico en su decisión como tal del alta para que el jugador pueda volver a competir o no. Cuando se respetan esos tiempos, no tendría por qué haber y se da muchísimo menos la lesión como tal. Podría venir otra lesión, pero ya de diferente mecanismo. Una contusión que en esa el riesgo siempre va a existir, Siempre va a sobre existir, todo claro. en los deportes de contacto. Pero en los casos en los que no, por ejemplo, nos vamos a pasar a otra región anatómica, pero es muy común la lesión en los isquiosurales, ¿sí? En el bíceps femoral es el clásico que hace un spring y se toca la parte posterior de la pierna. Es muy común. Le pasa mucho a los corredores. Muy común, sí. ¿No? Sí, que hacen En ese caso. movimientos explosivos y si no se tiene una buena recuperación, la lesión va a regresar o se va a volver a dar como Yo, tal. por ejemplo, hemos visto casos de personas que levantan las pesas, por ejemplo, en competencia, incluso los que no tienen un calentamiento o entrenamiento adecuado en los gimnasios, pero, por ejemplo, en competencias mundiales, en Juegos Olímpicos, estas personas que levantan un peso impresionante, uno piensa inmediatamente en sus brazos y obviamente en sus rodillas. Sus rodillas. Pero yo también, el peso también está definido en los hombros, ¿no? En los hombros, pero sobre todo también en el tronco. La columna lumbar en ese tipo de deportes es la que sostiene una gran carga como tal. También, Exacto. sí. ¿Qué casos ves más comúnmente? ¿De deportistas como tal? Sí. Y después nos vamos a personas que no hacen deporte. Primero los deportistas. ¿Qué casos ves más comúnmente De en deportistas, tu práctica clínica? Es muy común, hablando del hombro, por Ajá. ejemplo, las lesiones del manguito rotador y las luxaciones acromioclavicular, en donde el tejido dañado es el ligamento. Ajá. Sí, son bastante comunes como tal. ¿Y a qué se dedican estos deportistas? ¿Qué tipo de disciplina practican? Los beisbolistas se lesionan bastante el fibrocartílago, ¿sí? Los nadadores, el manguito rotador, ¿sí? Es bastante común, sobre todo por el mecanismo o el gesto motor Ajá. que realizan, ¿sí? En el caso de las rodillas es muy común que se rompa el ligamento cruzado anterior y la lesión de los meniscos. Yo creo que son las patologías que más vemos por encima de todo. De otras. Es muy común. Ahora, muy esto común. es en el caso, por ejemplo, de quienes practican deporte o es su modus vivendus. Sí. ¿Qué hay, por ejemplo, del resto de las personas? ¿Qué tipo de gente se llega a lastimar los hombros? Las personas que no realizan como tal una actividad deportiva se lesionan el hombro, por un traumatismo, una caída, Un una golpe. persona que Ajá. a lo mejor tiene débil sus piernas, una persona mayor, ya mayor de 65 años, 70, que cae con el hombro como tal, pero yo creo que por mucho la lesión como tal del cartílago, así como hay osteoartritis en las rodillas, la famosa gonartrosis, lo mismo puede pasar en Con el el hombro, hombro. ¿sí? Volvemos a lo mismo, es ¿El desgaste? el desgaste continuo, ¿sí? Gente que realiza incluso en su hogar, o sea, también no necesitas hacer un deporte en su hogar, cualquier movimiento, gente que tiende ropa, ese tipo de gente fastidia bastante la articulación del hombro como tal. Y a medida que van pasando los años, la masa muscular de todo el cuerpo disminuye y eso hace que haya más roce de
del cartílago y viene el desgaste como tal, el desgaste articular. Sí, por supuesto. Y es lo que te comentaba al principio. También la edad importa muchísimo, ¿no? Sí. Definitivamente una persona ya por arriba de los 60, 65, 70 años, Sí. ese desgaste va a estar más que presente y marcado, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita recordaba, he tenido varios pacientes que yendo en el transporte público, que van agarrados. Ajá, del tubo, sí. En el camión o en el metro, ¿sí? Y en un enfrenón también es muy común que se lesione el manguito rotador. ¿Hacen fuerza? Lo que pasa es que es un movimiento de cizallamiento, se latiguea el un hombro latigueo. como tal. Ajá. Sí, entonces de por sí ya tener el hombro en una elevación conlleva ya que el espacio del hombro entre el hueso, el acromion y el mango rotador esté disminuido. Ya biomecánicamente así sucede. Si a esto le generamos un movimiento brusco, el tendón se pellizca y genera una tendinitis del mango rotador. Claro, y a lo mejor no lo manifiesta en la primera vez. Si es una persona que constantemente está utilizando el servicio público de transporte y ocurre constantemente este tipo de situaciones, pues a la larga va a empezar a manifestar esto. Ahora, ¿la artroscopía necesariamente es para corregir tendones, ligamentos, estas estructuras? ¿O necesariamente, por ejemplo, si hay directamente una afectación en hueso, también puedes practicar la artroscopía? ¿O ahí es otro tipo de cirugía? También se puede, sí se puede trabajar en hueso con la artroscopía. Sobre todo, regresando a este tema del manguito rotador, que por mucho es el más común inmiscuye también hueso. Sí, definitivamente. El acromion hace un puente y por debajo pasa el manguito rotador. Muchas veces lo que se hace es que se lija este hueso para que no esté tan ganchoso, para que no genere como tal, así, un pellizcamiento en el tendón. Entonces lo lijan, ¿sí? Y dejan un espacio un poquito más amplio para que el tendón vaya y venga. Ahora, ya comentabas también el hecho de la recuperación, la fase postoperatoria, el tiempo que tienen que respetar los pacientes después de haberse sometido a esta cirugía para que posteriormente no caigan en una situación similar, no se vuelvan a lesionar en un futuro, etcétera, etcétera. Pero, y entiendo también que cambia mucho el tiempo de recuperación para un deportista, para quien no lo es, y la edad, etcétera, etcétera. ¿Qué recomendaciones das generalmente para todos ellos? ¿Cambia algo? ¿Tienen que dejar de levantar peso? ¿Tienen que hacer ejercicio? ¿Dejar de fumar? ¿Cuál es la indicación a una persona que se ha sometido a una artroscopía? Bueno, hay varias indicaciones y esto va a depender de las fases. En un primer momento, sí se les comenta que inclusive en el rango de movimiento, ¿sí? Normalmente este tipo de cirugías les decimos a los pacientes que respeten los 90 grados, que es prácticamente hacer una escuadra, esto y esto. Como cuando hacemos así en la primaria, ¿no? Exacto, tomamos distancia. Tomamos distancia. Ese es el límite del rango de movilidad que por lo menos deben de tener 2 semanas después de la cirugía. ¿Y ¿sí? no les debe de molestar el movimiento? No. De hecho, la parte de la rehabilitación busca ir recuperando progresivamente este rango de movimiento, pero sabiendo que nuestro límite en 2 semanas son los 90 grados. Ajá. A partir de las 2 semanas podemos recuperar el resto del rango de movilidad, ¿sí? Evidentemente cargar cosas pesadas, aunque a veces se le da la indicación al paciente y dice, bueno doctor, pues es que con la molestia pues tampoco, no es algo que se haga frecuentemente, pero se les recomienda, ¿sí? Jalar cosas pesadas, o sea, no solamente cargar, sino jalar. Es parte de su tratamiento de rehabilitación. Sí. Es parte de. Es parte, como, sí. Y vigilados, ¿no? Obviamente con algún especialista, algún terapeuta específicamente, pues precisamente para que no se vayan a pasar de jale y de peso, ¿no? Y se vuelvan a hacer daño. Exactamente, sí. Lo más recomendable es que ya cuando lleguen a su domicilio, a pesar de que, como comentábamos, es una cirugía muchas veces ambulatoria, sí tengan como tal una rehabilitación con gente experta, claro, sí, y no dejarlo a libre evolución. El hombro, en ese sentido, es una articulación muy sensible. Es una articulación que, si no se siguen como tal las fases de recuperación, en donde primero se tiene que desinflamar, quitar dolor, recuperar el arco, y así progresivamente hasta llegar a la parte del fortalecimiento, si no se siguen estas fases, muchas veces el paciente no se siente con la confianza de realizar alguna movilización, mantienen el hombro pegado al cuerpo, al tronco, y muchas veces cuando llegan a rehabilitación, a alguna clínica o algún centro de salud, ya es muy tarde porque ya llegaron 2 meses después con el hombro inmóvil, y esto condiciona que
ya no se puede recuperar a lo mejor lo que se podía haber recuperado Al 100%. si hubiéramos empezado Claro. una rehabilitación temprana. Muy bien, pues doctora Mauri Rodríguez Ayala, muchas gracias por haber estado con nosotros este día para platicar de este tema importante, sobre todo que consideremos que también los hombros los debemos cuidar, definitivamente. Sobre Muy bien, todo. gracias a Mauri. No, que tengas gracias un a excelente ustedes. inicio de semana. Gracias Igualmente. por haber estado Hasta en luego. Código Salud. No te levantes, vamos directamente a hacer una pausa en Código Salud. Recuerda que es el Día Mundial de la Vasectomía. Regresando, vamos a platicar de este tema. Volvemos.